Abrimos una nueva edición para hablar de seguros para el hogar. Le vamos a contar cuánto sale proteger nuestro departamento contra los riesgos más importantes contra los que está expuesto. También vamos a ver lo que viene sucediendo en el mercado automotriz con importantes caídas en la venta de vehículos en las últimas semanas. Y en el último bloque vamos a hablar de un tema muy delicado para todos los asegurados: cómo trabajan las compañías para brindar una buena atención al momento del siniestro y cómo se viene comportando el mercado en esta materia. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus consultas. Bueno, ya está como siempre con nosotros Santiago Chelala, también está Yamila Escala y una vez más nos acompaña Jorge Alberti en esta oportunidad para brindar, como siempre hacemos los días martes, algunas recomendaciones para aquellas personas que están buscando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo están? Hola. Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a arrancar con lo que viene sucediendo en el mercado automotriz, donde en febrero cayeron un 8,5% las ventas en relación al mismo mes del año pasado, tema que preocupa al gobierno, que está evaluando modificar las alícuotas de los impuestos que implementó hace muy pocas semanas. Santiago amplía esta información. Así es, Ale, se sumaron varios factores para, terminar de concluir este número de 8,5% de caída de la venta de autos en el mes de febrero. Es una baja muy significativa y tiene que ver, por supuesto, con este impuestazo que hubo a los autos de alta gama, pero que en realidad terminó golpeando a la mayoría de vehículos, subiendo los precios, es decir, la inflación sumada a la caída del nivel de actividad, a la menor demanda, hicieron que también se vendan y se produzcan menos autos. ¿Qué es lo que está por ocurrir? Bueno, hay conversaciones entre el gobierno y las principales productoras de automóviles para ver si pueden modificar este impuesto que, recordemos, afecta a los autos por más de 170.000 pesos, pero con una alícuota escalonada, por encima de 170 a 210, 30%, por arriba de 210 es un 50%. Decías, una caída de 8,5% en febrero, pero si uno mira los autos de alta gama, es decir, por encima de este valor, como pueden ser los Audis, los BMW, que se vendieron mucho en la Argentina hasta este año, la caída fue de un 75 a un 85% en las ventas, es decir, se derrumbaron prácticamente las ventas de esos automóviles de alta gama y, por supuesto, esto también afecta a la gente que trabaja en ese sector. Por eso te decía que hay conversaciones del gobierno con las empresas para ver si pueden tratar de modificar este impuesto, ya que, con la devaluación no hace falta este impuesto para frenar las importaciones, que fue uno de los objetivos por los cuales se colocó este impuesto. Así que seguramente vamos a tener novedades en los próximos días con respecto al impuesto a los autos. Da la impresión, ¿no?, de que el gobierno decidió el aumento de los impuestos para evitar la devaluación que finalmente se terminó dando, lo que provocó, ¿no?, un aumento de los precios, una caída de las ventas de autos mucho mayor a lo que esperaba, ¿no? Sí, ya no tiene sentido realmente mantener un impuesto tan alto de un 50% cuando la devaluación fue de un 35-40% desde diciembre hasta ahora, ¿no? Perdió totalmente el sentido. Y los autos están realmente muy caros. Si uno compara los salarios promedios de Argentina y el valor de los automóviles hoy en día, incluso en pesos, es uno de los países más caros de América Latina. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con otro tema, vamos a seguir con información sobre seguros para el hogar. ¿Cuánto cuesta proteger nuestro departamento contra los riesgos más importantes contra los que está expuesto? Y en este particular contexto, entonces, es que actualizamos el valor de las distintas pólizas, en este caso en el combinado familiar, con una particular situación en realidad también, porque cuando fuimos a consultar con las compañías y con los productores, notamos que el valor que nos recomendaban para lo que era incendio de edificio, la suma asegurada por metro cuadrado estaba en 9.000 pesos. Esto el año pasado era de 5.000 pesos y dijimos, la construcción aumentó un 80%,
promedio, bueno, esto no es así, pero los productores nos dicen, tenemos que anticiparnos al futuro. Estamos previendo un dólar a 10 pesos como mínimo, tenemos que evaluar todos los escenarios posibles, porque hay que considerar que el siniestro y lo que termina saliendo se calcula al momento de ocurrencia, así también la indemnización sumado a los 90 o 180 días que le siguen, con lo cual no podemos calcular el valor actual de las cosas. Y hoy el metro cuadrado promedio en Capital Federal está entre 1.200 y 2.000 dólares. Entonces hasta 12.000 pesos incluso nos han pasado. Ellos nos dicen, bueno, esto es un contrato de plazo fijo que tiene un valor de permanencia, tiene una duración determinada y hay que calcularlo como si fuera el último día. ¿Por qué? Porque si esto está infrasegurado hay penalidades y en realidad el que termina perdiendo es el asegurado. Así que bueno, esa es la cuestión, por eso aumentan las sumas aseguradas de esta manera. Es una previsión, como ocurre en el resto de los sectores de la economía, particularmente en el seguro para el hogar. Como siempre, de todas maneras, les presentamos un ejemplo, ¿sí? En este caso, un departamento de 90 metros cuadrados en Capital Federal con sumas de 810.000 incendio edificio, 120.000 pesos incendio contenido, 100.000 responsabilidad civil, 15.000 robo contenido y 15.000 electrodomésticos. Vemos entonces los valores de las distintas compañías por mes. Esto arranca en 137 pesos para la Holando, Sancor 138,50, La Caja 139 pesos, Mapfre 140 y Allianz 142 pesos por mes. Vemos que en realidad no se han modificado tanto a partir de esta situación que les contaba, pero han subido un poco. 145 Zurich Federación, 155 Liberty, 156 La Segunda, 162 y 165 pesos San Cristóbal. Importante, como siempre, cuando uno va a contratar el seguro de su hogar, ver las distintas opciones y cómo le están calculando las sumas aseguradas para no tener un problema si tiene un siniestro. Bueno, información muy completa que ustedes pueden tener en cuenta al momento de contratar este tipo de pólizas. Vamos a comenzar ahora a analizar algunas de las opciones disponibles de inversión en los mercados locales y como siempre hacemos, vamos a brindar una recomendación primero en este bloque para aquellos inversores más tradicionales, más conservadores, aquellos que suelen inclinarse por los plazos fijos. Sí, Alejandro, en realidad, básicamente estos tipos de inversores buscan dos sectores en particular. Uno tiene que ver pura y exclusivamente con lo que es tasa de interés. Las colocaciones de muy corto plazo, como pueden ser una caución bursátil, estamos hablando de plazos de no más de 7 días, tiene un interés promedio que está entre el 24 y el 27%, pero los inversores tienden a desarrollar un poco más esta actividad y se volcaron en las últimas semanas a lo que se denominan los bonos que ajustan por ser, los bonos que tienen un repago en función del índice de inflación. A partir de conocerse el nuevo IPC, muchos decidieron volcarse a esta inversión por la alta rentabilidad que tienen. Estamos hablando de títulos que van a cubrir, por ejemplo, la inflación real promedio que va a informar el INDEC durante el año, más 3 o 4 puntos por encima de ese nivel. Así que básicamente ese es un menú tradicionalmente conservador, al cual la gente está apostando. Obviamente es para aquellos que confían en que definitivamente el gobierno va a ser sincero con el índice de inflación a partir de ahora, no a partir del nuevo índice. Exactamente, se conocieron ya los índices de enero, se espera que el de febrero esté tal vez un poquitito por encima de este índice, pero si bien esto no se va a replicar por el resto de los meses del 2014, ya el arranque fuerte que tuvo la inflación en el primer trimestre y seguramente el arrastre que tenga a lo largo del resto del año va a permitir que los índices de inflación superen el 25-26%, algunos hablan de más del 30%, con lo cual el rendimiento del bono va a estar por encima del 32-33%, es altamente atractivo. ¿Te gusta alguno de estos títulos en particular, Jorge? Mira, los últimos que estuvimos mirando particularmente es el bono denominado NF18, es un bono relativamente corto, solo 4 años de plazo, y tiene una gran ventaja respecto del resto, que es que todos los meses paga capital y amortización y además paga el interés. Por lo tanto, todos los meses el inversor que decide comprar este título tiene liquidez como para decir reinvertir o utilizar ese dinero en alguna otra inversión de mayor rentabilidad. Muy bien, una opción entonces para que tengas en cuenta si querés es salir del plazo fijo tradicional o de las opciones a las que estás más habituado. Nos vamos a ir con esta información, quédate ahí en instantes, estamos nuevamente con ustedes. Bueno,
Bueno, estamos con Pablo Colombo, que nos está acompañando hoy en este espacio que, como siempre, dedicamos a todos ustedes. Hoy vamos a responder consultas de jubilados. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes. En instantes estamos con vos, pero antes, como siempre hacemos, vamos a responder consultas sobre la situación de las entidades bancarias. Recuerden que pueden enviarnos cualquier tipo de pregunta a través del Facebook de Café Financiero o a través de nuestros números telefónicos. Vamos a comenzar, tenemos la consulta de Daniela sobre el estado del Banco Sáenz. Para Daniela, entonces, es el banco que es el agente financiero, por supuesto, de la empresa Frávega. Tiene 3 sucursales, justamente cerca de donde están estas compañías de venta de electrodomésticos. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 161 millones de pesos, depósitos 683 millones y acumula resultados positivos por 22 millones de pesos. Tiene buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Sáenz. Muy bien, bueno, Pablo, comenzamos con las consultas de personas jubiladas o que están, digamos, pensando en su jubilación. Y tenemos la consulta en esta línea de Teresa, que nos dice que durante una mudanza perdió una parte importante de la documentación de las empresas en las que trabajó. Pregunta, ¿qué problemas puede traerle esto cuando se jubile y si puede hacer algo para redimir la pérdida? En principio, lo que le aconsejaría a Teresa es que trate de comunicarse con las empresas en las que trabajó, con el fin de conseguir las certificaciones de servicios, que es la forma más práctica de solucionar el problema. En el peor de los casos, en el cual no pudiera conseguir las certificaciones porque las empresas hubieran desaparecido, la ANSES tiene métodos para probar los servicios, con lo cual le conviene hacer un reconocimiento de servicios en la ANSES, que es un trámite bastante sencillo, en el cual se chequea la historia previsional y se ve si se pueden probar los aportes. ¿También no hay una base de datos en Hay Internet? una base de datos, la ANSES tiene lo que se llama la historia previsional, lo que se conoce como sábana, pero no siempre aparece en la totalidad de los aportes realizados. Pero bueno, puede empezar por ahí, ¿no? Puede empezar por ahí, lo más conveniente es que se acerque a la ANSES si no puede conseguir las certificaciones y haga un reconocimiento de servicios para quedarse totalmente tranquilo. Bueno, quédate acá en instantes, respondemos otras consultas. Vamos a seguir ahora con recomendaciones para todos ustedes. Dimos un consejo para aquellos inversores más tradicionales, más conservadores. Ahora se viene una propuesta más atrevida. Sí, para aquellos que se animen a correr algo más de riesgo, tenemos inversiones en títulos privados, básicamente acciones que cotizan en el mercado, y entre ellos pudimos ver algunos retrocesos que dejaron precios atractivos en acciones de empresas vinculadas al sector de petróleo. Allí podemos encontrar a Petrobras de Brasil, Tenaris, compañías que son líderes a nivel mundial y que hoy por hoy tuvieron un retroceso importante con caídas de en torno al 25-30%. Para aquellos que quieran invertir en empresas locales, tenemos dentro del sector siderúrgico, podemos hablar de Aluar y Siderar, que también han tenido un retroceso, tal vez un poco menor, pero siguen siendo precios atractivos, pensando en un perfil netamente exportador para lo que resta de este año. ¿Son opciones para comprar y mantener en cartera, Jorge? Sí, básicamente son opciones de mediano plazo, estamos hablando de varios meses vista, porque se desarrollan en función de los resultados que la compañía vaya mostrando en cada uno de sus trimestres. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora respondiendo las consultas que nos enviaron. Tenemos ahora la consulta de Oscar. Oscar nos cuenta que hace un año que se jubiló, está cobrando 1.000 pesos más que la jubilación mínima porque en actividad su sueldo era alto en relación al promedio. Sin embargo, nos dice, la jubilación que percibe no llega a ser el 50% de lo que cobraba cuando trabajaba. Quiere saber si esto es lo que dispone la ley, ¿no? Pregunta, ¿no es injusto esto? Bien, sí, claramente es injusto. En primer lugar, lo que le quiero recordar a la gente es que la jubilación no es un porcentaje directo del último sueldo, que es un cálculo complejo que ya en otras oportunidades hemos dado y que hay que tener en cuenta los últimos 10 años de sueldos para calcular la jubilación. Con lo cual el promedio, por más que está actualizado por la ANSES, no necesariamente tiene que ver con el último sueldo que cobraban o la remuneración del último año. Igualmente existen formas de reajustar la jubilación, los famosos juicios de reajuste, no solamente por el fallo Badaro, que es el más conocido, sino que hay un fallo nuevo que se llama ELIF, que es del año 2009 y que permite reajustar las jubilaciones más recientes. Porque tiene que iniciar una acción judicial, tiene que consultar con un abogado. Sí, conviene que consulte con un profesional de confianza y realmente analice primeramente si se puede reajustar su jubilación y posteriormente a ver si puede iniciar un juicio. Y estos juicios por lo general vos decís que son exitosos si los argumentos son válidos. Son juicios largos, pero por la generalidad de los casos la jurisprudencia es pacífica, con lo cual tienen resultados positivos. Muy bien, bueno, muchas gracias, Pablo. Por favor. Bueno, vamos a seguir con información del mercado inmobiliario.
porque tras 23 meses de caída en la provincia de Buenos Aires se registró un crecimiento en las ventas. Santiago. Así es, un crecimiento importantísimo, 27% subieron las ventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires durante el mes de enero. Claro, esto tiene que ver con, primero, un reacomodamiento, la gente que esperó para comprar ya no podía esperar, bueno, comenzó a adquirir propiedades, también la apertura del cepo cambiario, la posibilidad de comprar más dólares y también hay muchos más desarrollos que se comenzaron a comercializar en pesos. Todo esto hizo que, bueno, se generara este boom comparado al año pasado, un 27% de aumento. Claro, si uno lo compara con 2010, el año anterior al inicio del cepo y el derrumbe de la actividad, todavía se está cerca de un 20% por debajo de esos valores. En definitiva, es una buena noticia para el mercado inmobiliario, uno de los más afectados en los últimos tiempos, y hay que ver si esto se mantiene en el resto del año o fue solamente este puntal de comienzo de 2014. Exacto, un dato esperanzador en principio. Bueno, vamos a comenzar, vamos a cerrar en verdad el bloque respondiendo una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Natalia de Santa Fe, que nos consultó sobre la situación de Allianz, esta empresa presenta un activo de 1.475 millones de pesos, pasivo 1.192 millones, patrimonio 283 millones de pesos, resultado positivo 15 millones, primas 466 millones e informa 2.321 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Recuerden que toda la información que pasamos a lo largo del programa, tanto los balances de las compañías de seguros, los balances de los bancos, como las investigaciones sobre temas de seguros y de bancos, la pueden encontrar en el Facebook de Café Financiero. Quédense con nosotros en instantes, estamos nuevamente de regreso. Abrimos un nuevo tema y hace algunas semanas presentamos aquí un relevamiento sobre las compañías que mejor cumplen a la hora de los siniestros. Las compañías que obtuvieron las mejores calificaciones fueron San Cristóbal, Allianz y Mapfre. Bueno, justamente para hablar de este tema tan delicado para todos los asegurados, está con nosotros Gustavo Trías, que es gerente de siniestros de San Cristóbal Seguros, precisamente la compañía que obtuvo la mejor calificación en este relevamiento. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo están? Gracias por venir. No, por favor, un placer. Bueno, contanos qué hacen justamente las compañías para brindar, ¿no?, una buena atención a los asegurados en ese momento tan importante, ¿no?, que es el momento del siniestro. En San Cristóbal nosotros consideramos el momento del siniestro como una parte vital de la vida del cliente dentro de la aseguradora. Para eso estamos permanentemente revisando procedimientos, procesos, cómo el cliente llega a nosotros, de qué forma lo atendemos. Por eso mismo, durante el año 2013, hicimos una serie de mejoras y lanzamos un programa que se llama Pronto Siniestros, en el cual prácticamente el 35% de los siniestros trabajamos en agilizarlos y en hacerlos mucho más simples, tratando de resolverlos, en el menor tiempo posible. Este sistema de pronto siniestros es tanto para autos como para hogar y siniestros de comercio. ¿Y que se trata de tecnología, se trata de calificar, o capacitar mejor al personal? Básicamente se trata, de mejoras en los procesos y también con la ayuda de la tecnología. La tecnología es una ayuda, a la hora de la toma de decisión o de la forma en cómo resolver los temas. Nosotros trabajamos fuertemente en revisar el proceso, en agilizar los tiempos de contacto y ser mucho más eficientes, a la hora de la toma de las decisiones. Que un siniestro no esté esperando en ningún momento, ninguna acción, sino que las acciones se vayan produciendo instantáneamente. También para ello trabajamos fuertemente en la capacitación, no solo de nuestro personal, sino también en los Service Level Agreement con nuestros liquidadores, trabajando regulando los tiempos de contacto y la forma de resolver los siniestros en un determinado tiempo. Por eso ahí se puede generar, alguna demora, que por ahí ustedes hacen todo rápidamente, pero el liquidador, cuando va, a analizar el siniestro, por ahí se demora en darles a ustedes
su diagnóstico o su conclusión? Normalmente, digamos, el mercado de siniestros de la Argentina ha estado, digamos, trabajando durante muchos años sin incorporar a los liquidadores dentro, digamos, de la lógica del servicio. Entonces nosotros trabajamos fuertemente con ellos para capacitarlos y para que ellos comprendan cuáles son nuestras necesidades y trabajen en ese sentido en términos de servicio y no en términos técnicos, ya que ellos son especialistas en su materia. ¿Cuál es ese momento clave, el que genera mayor demora, que trae la problemática, que pone la problemática sobre la mesa respecto de la respuesta a los siniestros? Exactamente. La variedad de siniestros es interminable, digamos. Hoy, digamos, en el mercado, por ejemplo, de automóviles, digamos, dada la concentración de siniestros y el crecimiento de las coberturas de las pólizas, hoy el 25% de las carteras de las compañías de seguros tienen contratos de todo riesgo, digamos, cosa que hace 10 años no sucedía. Desde el punto de vista de la compañía, digamos, las situaciones que podemos resolver rápidamente son las roturas de los cristales, de los parabrisas, los robos de las ruedas. Y lamentablemente donde empezamos a tener, digamos, alguna complejidad es en las reparaciones, digamos. ¿Por qué? El mercado ha crecido en los últimos 4 años un 50% su parque automotor, digamos, y la capacidad de reparación de vehículos, digamos, de los talleres instalados en la Argentina no ha crecido más del 10%. Y la disponibilidad de repuesto. Y la disponibilidad de repuesto, aparte, es otra problemática. Una oportunidad de trabajo, entonces, para la gente, ¿no? Es una oportunidad de trabajo mientras, digamos, los asegurados puedan seguir accediendo a comprar, digamos, coberturas de todo riesgo, ¿no? Y autos. Y automóviles, por supuesto. Y en un choque de calle acabas de resolver rápidamente, donde se produce un accidente, ¿cuál es el tiempo promedio, de una vez que se hace la declaración o se denuncia el siniestro, cuál es el tiempo promedio de respuesta para una persona que fue víctima de un accidente? No, nosotros trabajamos rápidamente, digamos, en tratar de darle todos los medios de la toma de la denuncia para el asegurado, y lo que planteamos en el primer momento es, primero, la contención del cliente. Y otro de los temas importantes es que, digamos, no todos los asegurados tienen experiencia en haber tenido siniestros. Uno no tiene siniestros todo el tiempo, por lo cual, digamos, se encuentra ante un momento complejo y a su vez, digamos, no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces nosotros trabajamos fuerte en la contención y en contarles o decirles cómo va a seguir ocurriendo el siniestro, digamos, a medida que vaya avanzando el tiempo. Eso tranquiliza mucho al cliente porque le da la certeza de que sabe en qué tiempos van a suceder las cosas. Entonces después trabajamos en el cumplimiento de esos tiempos, ¿no? Entonces, Gustavo, ¿cómo ves al mercado en general en relación justamente al tratamiento de los siniestros, la atención, ¿no?, de los asegurados en este momento? Bueno, el mercado es bastante heterogéneo en ese sentido. Hay compañías que desde hace muchos años venimos trabajando en hacer foco en la atención de siniestros y otras que se han incorporado recientemente. Como les comentaba recientemente, digamos, el mercado de seguros ha cambiado en la atención de siniestros drásticamente. Si uno mira hace 10 años, digamos, la mayoría de las acciones de las compañías de seguros tendían a resolver los siniestros de responsabilidad civil rápidamente, porque la mayoría de las pólizas o de los siniestros, digamos, el interés de la compañía era cerrar los siniestros de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque los asegurados solo tenían cobertura en los robos o en las destrucciones totales. No existía, digamos, diseminada la cobertura de todo riesgo. Digamos, hoy tenemos coberturas de granizo, coberturas de inundación, coberturas parciales como cristales, parabrisas, y eso ha hecho que el asegurado, digamos, tenga mucho más contacto con la compañía. ¿Por qué? Porque esa frecuencia existía, pero antes no tenían cobertura. Entonces hoy un cliente que hace 10 años se relacionaba con su compañía una vez cada 4 años por un siniestro, eso se ha reducido a 18 meses. Pues en el plazo de 18 meses todos los asegurados de una cartera sufren algún evento siniestral. Bueno, Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos entonces con este tema de gran importancia para los asegurados. No nos cansaremos de repetir justamente que esto debe ser tenido seriamente en cuenta al momento de decidir con qué compañía asegurarnos. No hacerlo puede tener o terminar teniendo un costo sumamente importante. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.